Estimados estudiantes del primer grado de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Siempre con el deseo de que a ustedes les vaya muy bien, se encuentren perfectamente de salud en compañía de sus familiares, al lado de papito, al lado de mamita, y ellos con ustedes siempre protegiéndose a través de el guardado en casa, de quedarnos en casa para no ser atacados por el coronavirus. Mis queridos estudiantes, en una nueva clase virtual les doy la bienvenida. Nos damos la bienvenida en todo caso porque tengo el placer y el honor de ingresar a sus hogares a través de esta ventana virtual para poder compartir temas de gran interés. Saludos de parte del profesor David Guamán Manrique a ustedes que son miembros del primer grado de educación secundaria de la gran institución educativa Ingenieros Uni. Las páginas del libro de hoy, muchachos, están centradas en las páginas 43, valga la redundancia, 43, 44, 45 y 46. Hoy vamos a conocer una nueva cultura, la cultura india. Esta cultura india, muchachos, primero para poder entender algo bonito, debemos saber por dónde está localizado, ¿no? Siempre es así para saber su localización geográfica de la India. ¿Dónde queda la India? Este es el mapa de la India, muchachos, ¿ya? Y ahí yo veo este pedacito de color anaranjado, está aquí el globo terráqueo, este es América, este es África, y miren dónde está, ¿ve? Al sur de Asia, ¿ya? Está este puntito rojo, es la India, está al sur de Asia. Entonces, geográficamente, podemos decir, limita con el océano Índico, ahí está, ¿ve? Índico. Golfo de Bengala, el Golfo de Bengala. Bangladesh, Bangladesh, por el este. O sea, el océano Índico, Golfo de Bengala y Bangladesh están al este de la India. Ya, muchachos, hacia la derecha. Ahora, Pakistán, ahí está Pakistán. Y el mar Arábigo, ahí está Pakistán y el mar Arábigo por el oeste. La cadena del Himalaya y Karakorum, acá, con China arriba, Nepal y Bután. Ya, aquí vamos a corregir algo porque está mal escrito, muchachos. Aquí debe ser I, la palabra Y, o la letra Y. Ya, ahora sí, continuamos. Hemos dicho, está al norte la cadena del Himalaya y Karakorum, con China, ya hemos visto, ¿no? China, donde estamos, a ver, ahí está China, Nepal y Bután. Y al sur está Sri Lanka, aquí está Sri Lanka, muchachos, al sur de la India. El lugar que ocupa, como ven ustedes, es una punta, ¿ve? Una punta, termina en punta. Entonces todo esto se llama península. Se llama la península del Indostán o península índica. ¿Ya? El nombre es península del Indostán o la península índica. Es la localización geográfica de la India, muchachos. Datos importantes de la cultura india. Hablar de la cultura india, muchachos, es hablar de una serie de religiones. Principalmente de 4 religiones de la cultura india. Principales religiones de la India. El hinduismo. Es una de las religiones más antiguas del mundo y una de las más complejas, pues tiene diferentes dioses, diferentes creencias y diferentes sectas. Pueden haber, es decir, con distintos nombres, las sectas, pueden haber diferentes dioses y pueden haber diferentes creencias. Pero todos abrazan el hinduismo, una religión antigua que pertenece a la India. El budismo. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual, no teísta. ¿Qué quiere decir no teísta? Que no cree en un Dios. ¿Ya? Perteneciente a la familia Dhármica.
O sea, es decir, el budismo, muchachos, no cree en Dios, ya no tiene un Dios. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuibles a Buda Gautama. Es decir, en este caso, el principal personaje del budismo, su creador es Buda Gautama, y ante él le rinden mucha pleitesía y religiosidad. Pero no hay un Dios, ¿ya? No hay un Dios. El jainismo, doctrina originada en la India, que surge en el siglo VI a.C. por Mahavira. O sea, Mahavira funda el jainismo. Pregona una vía salvadora filosófica, no concentrada en el culto de ningún dios, o sea, no tampoco rinde culto a ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma conciencia hacia un estado divino y de liberación. Aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado vencedor o conquistador. A eso se le llama Jaina. El estado más elevado se conoce como Siddha. ¿Ya, muchachos? O sea, tanto el budismo como el jainismo no tienen un dios a quien adorar. En este caso, el jainismo, por ejemplo, le da más preponderancia al sujeto, al ser humano. Y el ser humano en realidad es el que destina o decide su propio destino, sin esperar nada de un ser supremo. En este caso dice, a ver, su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma conciencia. O sea, es decir, todo ser humano tiene alma conciencia, y el alma conciencia nos dicta qué debemos hacer en nuestras vidas diarias. Y ahí reza que el jainismo pide que este ser humano, a través del dominio de su alma y de su conciencia, venza todas las dificultades. O sea, venza primero la dificultad interior para alcanzar el estado superior. Entonces, tú vas a ser feliz, según el jainismo, si vences a tu yo interior, a tu problema interior, para que luego el estado superior externo sea de convivencia pacífica, una vida tranquila, siempre y cuando soluciones tus problemas internos a través de tu alma conciencia. Eso practica el jainismo. El sijismo, cuarta religión de la cultura india, sistema filosófico religioso basado en las enseñanzas del gurú Nanak y los 10 gurús sijis. Esta religión nació en el estado indio del Punjab hace aproximadamente 500 años, siendo hoy en día la religión más joven del mundo. Un dato muy importante, ¿ya? ¿Cuál es la religión más joven del mundo? El sijismo. Tiene 500 años de existencia. Repetimos entonces. Las principales religiones de la cultura india: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Ahora vamos a ver qué es el budismo. Se trata de una tradición religiosa que se enfoca en el desarrollo espiritual, personal y en alcanzar el estado de nirvana. Según las enseñanzas del Buda, que se basó en su propia experiencia para llegar a la iluminación espiritual, no hay ser supremo o Dios. Ahora, los postulados del budismo son 4 postulados que van a conllevar a conseguir la felicidad de los seres humanos. Primer postulado: la noble verdad del sufrimiento, que se llama dukkha. O sea, el dukkha es la noble verdad del sufrimiento. ¿Cómo se origina nuestro sufrimiento, muchachos? Por ejemplo, el que quiere y el que ama, ¿no? De repente, al día siguiente, a la persona que le dice, ¿sabe qué? No te quiero, terminamos esta relación, adiós, chao, pampa mía, porque conocí a Peter Pan, y se va a otro lado y te deja parado a ti, empieza el sufrimiento. ¿Cierto? La noble verdad del sufrimiento. La dukkha. Comienza la dukkha.
Momentos de dolor. El envejecimiento, las enfermedades, el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que nos está haciendo sufrir. Son momentos de dolor que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, las últimas, la última instancia, que es la muerte. La muerte, profe, pero si yo muero ya no tengo dolor, cierto, pero tú no tienes dolor. Pero los que te rodean y quedan vivos, ellos van a sentir el dolor por tu persona, por tu pérdida. Hoy mucha gente está muriendo con el coronavirus. Lo más lamentable es que muchas veces no le dan cristiana sepultura como debe ser, porque los llevan, los incineran, los queman y ahí queda, ¿no? Así que hay que cuidarnos mucho, muchachos. No hay que ocasionar malestar a nuestro cuerpo. Pero de todas maneras siempre vamos a vivir momentos de dolor. Además, existen los sufrimientos psicológicos, como la soledad, la frustración, el miedo, la vergüenza, la decepción y el enojo. Entonces, todos ellos son causas del sufrimiento humano, muchachos, llamado dukkha. La noble verdad del origen del sufrimiento, samudaya. ¿Ya? Ahora dice, Buda señala que el ser humano sufre porque tiene deseos y antojos. Ajá. Pero aunque los logremos satisfacer, la satisfacción es solo pasajera. El placer no es duradero y aunque lo fuera, se vuelve monótono. Miren, muchachos. ¿Por qué razones? A ver, si yo tengo hambre, es un sufrimiento. Y me como 3 platos de comida que a mí me agradan, cevichito con su camotito, su canchita y al costadito un chilcano y una gaseosita Inca-Cola o cualquier tipo de gaseosa. Si yo me tomara y comiera todo eso, el placer que yo siento en ese momento no va a ser para toda la vida. Es momentáneo el placer. Solamente hasta que yo satisfice mi necesidad del hambre, eso me va a durar el placer. Pero luego, terminado el tiempo de la satisfacción, nuevamente siento hambre y comienza nuevamente el dolor o el sufrimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el placer es momentáneo, ¿no? Es un ratito. Luego de nuevo empieza el sufrimiento. Conseguimos el placer, sufrimiento. Placer, sufrimiento. Y ahora dice, si alguna vez tu placer fuera duradero, por ejemplo, a ver, son enamorados, aunque ustedes todavía no, muchachos, aún no tienen la edad, pero el día en que lleguen a enamorarse, ustedes van a querer verse todos los días. Pero como el placer de estar juntos solamente es por horitas, o ya me voy a mi casa porque mi mamá me mata si llego más tarde, yo también me voy a mi casa, chao amor, mañana nos vemos. Ese placer de verse juntos dura muy, muy poquito, ¿cierto? Pero es muy placentero. A ver, cásense. Casados se van a ver, ya, el placer, se supone que casados, el placer debe durar eternamente, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Casados, surgen también sufrimientos nuevos. Como acá dice, ve, lo que es el placer duradero se vuelve monótono. Y lo que es monótono cansa. Por esa razón, los matrimonios deben de prepararse para cuando vayan a juntarse con su pareja y van a vivir todo hasta la muerte, si así lo quisiera el matrimonio. Entonces van a entender que van a vivir monótonamente los dos. Y deben acostumbrarse a vivir monótonamente y deben salir a reflotar nuevas acciones humanas para saber conllevar esa monotonía. Si no, se cansan y ¡pum!, se separan. Tal vez esa sea una de las causales de que más o menos un 60 o 70% de matrimonios en el Perú se separan por la monotonía, por el cansancio. Oye, ya su madre. Entonces preparémonos para vivir en placer cuando ustedes más adelante se casen, muchachos. Y así sucesivamente. Quiere decir que uno de los postulados del budismo es que si tú consigues el placer, no es duradero. Acaba el tiempo de tu placer, comienza nuevamente el sufrimiento. Tercer postulado.
la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Hay que cesar. Cesar significa terminar con el sufrimiento, llamado Nirodha. ¿Ya? Nirodha. El otro, el de acá, el segundo postulado se llama Samudaya. ¿Ya? Dice, el sufrimiento puede cesar y la felicidad puede ser alcanzada. Ser totalmente feliz sería posible. Pero para que sea posible debemos abandonar todo deseo y antojo. Debemos aprender a vivir al ritmo de cada día. ¡Ah, su madre! Abandonar el deseo, abandonar los antojos, no, está loco, no se puede, profesor, no voy a poder. Entonces yo no voy a alcanzar, no voy a dejar de poner fin al sufrimiento. Yo he nacido para sufrir, sufriré hasta la muerte. En verdad, es así. Dice que es posible alcanzar, terminar con el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Es posible, muchachos. Pero en verdad, no podríamos dejar de sufrir, tampoco podríamos ser eternamente felices. La ley humana está escrita. Vamos a ser felices por un tramo de tiempo, por otro tramo sufrimiento, felicidad, sufrimiento, felicidad, sufrimiento, está escrito. Profesor, yo tengo, mi vecino es millonario, tiene carro, tiene yates, tiene mansiones, tiene todo. ¿Ustedes creen que no tiene un ápice de sufrimiento? Sufren. Los ricos también lloran, muchachos. Tanto como los pobres, los ricos también lloran. A ellos se les presenta unos nuevos sufrimientos. Dentro de su riqueza, de su abundancia, ellos tienen nuevos sufrimientos. Diferentes a los de los pobres, pero al fin y al cabo sufrimientos. Y el último postulado es la noble verdad del sendero, o sea, el camino que te va a conducir a ponerle fin al sufrimiento. El maga, el magya, maga o le llamamos maga, ¿ya? El maga. Dice, se alcanza a finalizar el sufrimiento siguiendo 8 caminos, resumidos en conducta ética, entrenamiento de la mente y sabiduría. O sea, poder alcanzar dejar de sufrir es con una conducta ética. Nuestro comportamiento humano debe ser perfectible. Perfecto no, perfectible. Cada vez al tratar de ser perfectos, ¿no? El entrenamiento de la mente, o sea, nuestra mente debe estar preparada para cualquier evento que se nos presente. Suponiendo la muerte de un ser querido, la mente debe de prepararse para saber soportar esa muerte. Suponiendo la partida de un ser querido a un sitio muy lejano, el ser humano debe aprender a manejar su mente para saber contrarrestar esa ausencia. Y más que nada, la utilización de la sabiduría. Pues es decir, con conducta ética, entrenamiento de la mente y sabiduría, podemos ponerle fin al sufrimiento. Por momentos. Y la verdad que yo estoy de acuerdo acá con esto, muchachos. ¿Dónde estamos? Con esto. La noble verdad del origen del sufrimiento. O sea, mientras tengamos deseos y antojos y los satisfagamos, o sea, satisfacer esas necesidades, vamos a ser felices y vamos a vivir en placer. Pero en verdad el placer y la felicidad se terminan. Y nuevamente vamos a entrar a la etapa del sufrimiento. Entonces yo estoy de acuerdo con que en los momentos en que uno satisface sus necesidades y sus deseos, se es feliz y se vive de placer. Pero eso se acaba y comienza la faceta del sufrimiento. Es mi punto de vista personal. Yo no sé con cuál de los 4 postulados del budismo ustedes pueden quedarse. Analicen bonito y plantean su respuesta, muchachos. Organización social de la India antigua. La India antigua se dividía en 5 castas. En realidad muchos solamente consideraban a 4 castas, los sudras, los vaisyas, los kshatriyas y los brahmanes. ¿Saben por qué, muchachos? Porque a los parias no los consideraban clase social, estaban fuera de la clase social, pero eran seres humanos que existían, vivían en la India, pero no los tomaban en cuenta, es decir, ellos no existen, son una clase inexistente.
O sea, eran intocables, no en el sentido intocable, no en el sentido de que como es millonario a ese no se le puede tocar, no, intocable porque la gente no quería mancharse con los parias. No, si tocas, es como una especie de coronavirus, ahí está. Estos parias son coronavirus, muchachos. Nadie lo quiere tocar. Oye, compadrito, oye, si te das cuenta que algún paria, y así llamémoslo, ahorita lamentablemente todos los que tienen coronavirus, todos los seres humanos que tienen coronavirus serían los parias. ¿Por qué serían los parias, muchachos? Ahí están, los parias. ¿Por qué? Porque nadie los quiere tocar. ¿Quién quisiera tocar a uno? Si tú sabes que tiene coronavirus, ¿lo abrazarías? ¿Le darías un besito? No creo, ¿cierto? Por esa razón, hoy en día, los parias son los que tienen coronavirus. Lamentamos por ellos y quisiéramos que se recuperen pronto, que retomen su vida activa social normal y que no les vuelva a dar ese coronavirus. Y los que ya fallecieron, no queda otra que resignarnos. Pero los que ya tienen coronavirus, como una especie de una comparación satírica, ¿no? Voy a comparar a los que tienen coronavirus como a los parias. Nadie los quiere tocar. ¿Ya? Y eran dedicados a las labores de la limpieza. Después vienen los sudras, que eran los esclavos. Es decir, los parias eran menos que los esclavos, muchachos. Los vaicias son comerciantes, artesanos y agricultores. Los chatrías, guerreros y gobernantes. Y los brahmanes o brahmanes se dedicaban a la religión y a la ciencia. Estaban los sacerdotes y los científicos, los brahmanes, ¿ya? Aquí lo vamos a ver mejor, ¿ven, muchachos? Dice, los parias, abajo, también llamados Harijan, ¿ya? Los Harijan o Harijan. Están los Sudras, los Vaishya, los Kshatriya y los Brahmin, que también son sus otros nombrecitos que se les puede llamar así. Y aquí hay una explicación de un cuadrito, ¿no? Los parias, los descastados. ¿Qué significa descastados? No tienen casta. No pertenecen a la organización social. Están fuera del grupo social, ¿eh? ¿Ya? Los sudras, sirvientes o esclavos de la tierra. Los vaicias, artesanos, mercaderes y campesinos libres. Los kshatriyas, guerreros y gobernantes. Los brahmanes, sacerdotes y maestros de la religión. Y también científicos, ¿no? Continuamos, muchachos. Datos importantes. Los Vedas. Se denominan Vedas, literalmente conocimiento significa Veda. ¿Qué significa conocimiento en sánscrito? A los 4 textos más antiguos de la literatura india. Base de la religión védica, que fue previa a la religión hinduista. O sea, antes de que aparezca el hinduismo, ya existían los Vedas. El más antiguo de los 4, el Rig Veda, fue compuesto oralmente en sánscrito a mediados del siglo II del milenio antes de Cristo. Muchachos, a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Muchachos, aquí dice, el Rig Veda, uno de los 4 textos más antiguos de la religión del hindú, ha producido estos escritos llamados sánscrito. El sánscrito es el producto del Rig Veda. Son los 4 textos escritos más antiguos de la literatura india, muchachos. Aquí está el Rig Veda. Es el texto más antiguo de la tradición védica. Fue compuesto en sánscrito. O sea, el sánscrito es el tipo de escritura que tuvieron los hindúes. Se trata de una colección de himnos compuestos en antiguo sánscrito védico, dedicados a los dioses. Se considera el más antiguo de los 4 libros conocidos como Vedas. Según el Rig Veda, las castas sociales aparecen del dios Shiva. O sea, es decir, ¿qué dios hace que aparezcan las castas sociales en la India? El dios Shiva, ¿ya? Ríos principales de la India: el Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el Mahanadi, etc. Fundador del budismo, Siddhartha Gautama. Unificador del imperio Maurya, Chandragupta Maurya.
Ahora acá vemos otro dato importante, muchachos. Pueblo que derrota al imperio Gupta fueron los hunos. Constituyeron, ¿quiénes fueron los únicos? Los hunos, una confederación de pueblos nómadas y seminómadas que se iban de un lugar a otro y uno que otro se quedaba en un determinado lugar que conquistaban. Formada a partir de varios grupos étnicos procedentes del área esteparia del Asia Central, junto con grupos conquistados o asimilados en el área balcánica. Ellos derrotaron al imperio Gupta. Ahora, ¿quiénes son los del imperio Gupta, muchachos? El imperio Gupta fue uno de los mayores imperios políticos y militares de la historia de la India. Fue gobernado por la dinastía Gupta entre 320 y 550 después de Cristo y ocupó la mayor parte de la India septentrional y de los actuales Pakistán Oriental y Bangladesh. Mis queridos estudiantes, todos los datos que hoy día hemos visto de la cultura india les va a ayudar a resolver el trabajo de extensión. Hoy van a resolver las prácticas del libro, las páginas 44, 45 y 46. Hoy mismo, hoy terminan de resolver estas prácticas, le toman fotografía y como siempre, me envían a mi WhatsApp personal. En el transcurso de las clases les voy a enviar los mapas conceptuales en Word para que lo pasen al cuaderno. Y esto lo entregan el lunes 22 de junio de 9:30 a 10 de la mañana. Por favor, no me manden en otras fechas, muchachitos. Háganme caso. Me están mandando algunos estudiantes a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Si han logrado hacer su trabajo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, guarden su trabajito para el lunes 22 de junio. Y me envían de 9:30 a 10 de la mañana para yo poder contabilizar el número de trabajos e identificar a los estudiantes que me están enviando sus trabajitos. Bien, ojalá, espero me hagan caso. Será hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes, y ustedes no se olviden de guardar en casa su presencia para evitar el contagio del coronavirus. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno, no se olviden, recuerdo de que todos ustedes deben de cuidarse bastante. Lo que en el libro está, muchachos, te pregunta sobre esta diapositiva. De aquí, de esta diapositiva, van a sacar varias respuestas. Si yo tomo las preguntitas acá del libro, muchachos, por ejemplo, en la página 44, la pregunta dice, menciona 3 religiones de la India. Ya hemos visto. ¿En qué continente se desarrolló la cultura de la India? Imagínate, aquí está. ¿Con quién limita la India por el sur? Ya estamos viendo. Sri Lanka. ¿Ya? Ahora, ¿quién fue Ashoka? Eso sí, ustedes lo averiguan, muchachos. No está acá ese datito, ¿ya? Otro dato de la página 45. Postulados del budismo. Y lo hemos visto ahí. Postulados del budismo. ¿Con qué postulado estás de acuerdo? Eliges de los 4 postulados. ¿Con cuál de los 4 postulados tú te quedas? Y lo explicas. ¿Ya? Ahora dice acá. La pregunta dice, ¿con qué postulado no estás de acuerdo? Allá. Escoges uno de los postulados, con esto no estoy de acuerdo. Y explicas el por qué. Abajito de la página 45 te viene a completar la siguiente pirámide social, la organización social de los hindúes. Ya está especificado, muchachos. ¿Ya? Y ahí tienen una serie de nombrecitos desordenados, lo ordenan con la guía de la clase ya realizada y terminan su trabajito. Los de la página 46 también igual, donde no hay datos, vayan al libro, que el libro tiene esos datos que ustedes deben de rebuscar con sumo cuidado. Mis queridos estudiantes, me despido ahora sí, con el deseo de que les vaya bien a ustedes, un abrazo fraterno a toda su familia y que todos salgamos adelante muy pronto con vencer al coronavirus a través de la ciencia médica. Hasta la vista, jóvenes estudiantes.